La Biblia, mantenida pura en todos los tiempos. Hablemos un poco más sobre la preservación. Ahora quiero hablar nuevamente de la historia de la Iglesia. ¿Cuáles podemos discernir que fueron algunos de los medios que Dios usó para preservar su palabra? Debido a que el Señor usa medios, Él puede trabajar por encima o más allá de los medios, pero normalmente usa los medios. ¿Qué medios usó? Debemos comenzar de nuevo recordando que la mayoría de los primeros cristianos eran judíos y que tenían una larga tradición entre los judíos de copiar y transmitir cuidadosamente el Antiguo Testamento. John Owen nuevamente es útil en otro ensayo que escribió sobre vindicación de la pureza e integridad de los textos hebreo y griego del Antiguo y Nuevo Testamento. Él dijo lo siguiente: los judíos tienen un dicho común entre ellos de que alterar una letra de la ley no es menos pecado que prender fuego al mundo entero. Pensaremos entonces que al transmitir la palabra de Dios no se preocuparon más que al transmitir a Aristóteles o Platón. Considere el hecho de que sostenían que cada palabra debía ser transcrita, aun cada jota y tilde, como la palabra del gran Dios. Jeffrey Cohn, profesor regio de hebreo en la Universidad de Cambridge, en un trabajo reciente sobre los textos masoréticos, los textos tradicionales de la Biblia hebrea y su tradición de lecturas, señala que hay varios pasajes en la literatura rabínica que se refieren a la preocupación entre los judíos antiguos, volviendo al período del Segundo Templo, lo que él llama, y cito, la copia precisa de manuscritos bíblicos. Cierro cita. El Dr. Cohn dice que el templo empleó correctores o revisores profesionales llamados magajim, y esto fue para asegurarse de que el texto se copiara correctamente. En el patio del templo había modelos de manuscritos que parecen que habían contenido el texto estándar que fue sancionado por las autoridades judías. Se dice que una vez al año todos los rollos del Pentateuco tenían que ser llevados al templo para su revisión. Fin de la cita. Manuscritos modelos. Este era el método judío y ayudó a preservar el texto estándar y a mantener estos modelos de manuscritos en ubicaciones centralizadas de modo que se pudiera verificar la precisión de las copias. Y esa misma práctica parece haber sido adoptada por los primeros cristianos. John Owen nuevamente señala esto. Señala que los primeros cristianos conservaban los autógrafos y copias maestras de ellos en las iglesias. Dichas copias, él las llama prototipos. Entonces, por ejemplo, si la epístola de Pablo a los Efesios fue enviada a la iglesia en Éfeso, lo más probable es que la epístola se quedara en Éfeso. Las cartas que Pablo escribió a la iglesia de Corinto se quedaron en la iglesia de Corinto, y esas copias se guardaron cuidadosamente allí. Se usaban como los prototipos maestros a partir de los cuales se harían copias transcritas, y también para que las copias que estaban en uso se llevaran a esos centros de la iglesia y se pudieran comparar y corregir según los autógrafos. Permítanme darles 3 referencias específicas a esta práctica para que no crean que simplemente lo estoy inventando. Les daré 3 ejemplos muy específicos que podemos extraer de la historia de la iglesia. Primer ejemplo. Hubo un hombre llamado Ignacio de Antioquía y típicamente se le conoce como uno de los padres apostólicos, uno de los primeros padres de la iglesia. Fue martirizado en Roma en el año 107. Escribió 7 cartas a iglesias mientras lo llevaban de Antioquía a Roma para alimentar a los leones. Una de esas cartas que escribió era para la iglesia de Filadelfia
en Asia Menor. Y en esta hace referencia a aquellos que le han dicho a él, y cito, a menos que pueda encontrar algo en nuestros registros antiguos, me niego a creer que se encuentre en el Evangelio. Note que esto es en el año 107. Él dice, a menos que pueda consultarlo en nuestros registros antiguos, me niego a creer que está en el Evangelio. Fin de la cita. Segundo ejemplo, esto es de un escritor temprano llamado Tertuliano de Cartago, que vivió alrededor del año 162 hasta el 225. Él escribió una obra llamada Prescripciones contra los herejes. Y en el capítulo 36 de esa obra escribió lo siguiente: ven ahora si estás dispuesto a ejercitar mejor tu curiosidad en el negocio de tu propia salvación. Recorre las iglesias apostólicas donde los mismos tronos de los apóstoles presiden hasta el día de hoy sobre sus distritos, donde están las epístolas auténticas. Él está escribiendo en latín. Se refiere a ellas como Authenticae Literae de los apóstoles. Continúa diciendo, todavía se recitan recordando la voz y el rostro de cada uno de ellos. Si Grecia está más cerca de ti, tienes a Corinto. Si no estás lejos de Macedonia, tienes a Filipos y a Tesalónica. Si puedes ir a Asia, tienes a Éfeso. Si estás cerca de Italia, tienes a Roma, la autoridad más cercana para nosotros también. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo? ¿Tienes una pregunta sobre lo que escribió Pablo? ¿Tienes el tiempo y el dinero? Ve a Éfeso y mira por ti mismo el autógrafo de Efesios escrito por Pablo. Ve a Roma. La iglesia de Roma tiene la epístola de Pablo a los romanos. Ve y míralo tú mismo. Tercer ejemplo histórico. Este proviene de un artículo académico de 2015 por Craig Evans, el cual no es amigable con nuestra causa, pero escribió un buen artículo académico titulado ¿Cuánto tiempo estuvieron en uso los libros tardíos? Posibles implicaciones para la crítica textual del Nuevo Testamento. Aquí él hace referencia a un fragmento de un hombre llamado Pedro de Alejandría de alrededor del año 300, en el que discutió los relatos evangélicos de la crucifixión de Cristo. En esa conversación, Pedro de Alejandría afirma que sus conclusiones son como el libro preciso lo tiene, sugiriendo que aquellos que dudan de estas cosas pueden consultar, cito, los autógrafos del evangelista Juan, que hasta el día de hoy se han conservado por gracia divina en la Santísima Iglesia de Éfeso y es allí adorada por los fieles. Fin de la cita. Él estaba diciendo en el año 300 que podías ir a Éfeso y podías ver el Evangelio de Juan. Evans, en dicho artículo, concluye diciendo que la evidencia indica que hay que aceptar al menos la posibilidad de que los autógrafos y primeras copias del primer siglo, escritos del Nuevo Testamento, siguieron circulando para ser estudiados y copiados a lo largo del siglo II y en algunos casos incluso hasta el siglo III. ¿Qué significa esto para los primeros 300 años del cristianismo? Tenemos varios testimonios del hecho de que las escrituras cristianas fueron cuidadosamente preservadas. Los autógrafos o copias maestras se guardaban en los centros para maestros donde se podían hacer copias, comparar y corregir. Esto no significa que no hubo esfuerzos para distorsionar o torcer las escrituras. Ya había sucedido, lo hemos señalado, ya había sucedido en el tiempo del apóstol antes de que el canon del Nuevo Testamento estuviera cerrado. El corruptor más notorio del texto de la Escritura en la iglesia primitiva fue el archihereje gnóstico Marción del Ponto. No solo es que Marción rechazó todo el Antiguo Testamento, sino también él creía que el Dios del Antiguo Testamento era un demiurgo maligno y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios aparte. Rechazó completamente todo el Antiguo Testamento, pero incluso en el Nuevo Testamento no le gustaron las partes que hacían referencia al Antiguo Testamento. Y como había indicios de una continuidad entre el Dios del Antiguo Testamento
Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, entonces se le ocurrió su propio canon, podríamos decir, y en su canon tenía 10 versiones editadas de las epístolas de Pablo y tenía una copia mutilada del Evangelio de Lucas. Ireneo de León, en una famosa obra titulada Contra las herejías, escrita probablemente alrededor del año 180, dice que mutila el Evangelio, que según Lucas, quitando todo lo que está escrito, respetando la generación o el nacimiento del Señor y dejando de lado gran parte de la enseñanza del Señor, en la que se ha registrado que el Señor ha confesado más claramente que el creador de este universo es su Padre, quedando no el Evangelio, sino simplemente un fragmento de este. Escuchen esto, Ireneo dijo, si no tienes las narrativas del nacimiento, realmente no tienes el Evangelio de Lucas. Si le faltan las narrativas del nacimiento, no es el Evangelio de Lucas, es solo un fragmento. Deja que tu mente haga una conexión con el final de Marcos o con el pasaje de la mujer adúltera. Ireneo continúa de la misma manera. Cito, él ha desmembrado la epístola de Pablo quitando todo lo dicho por el apóstol con respecto al Dios que hizo el mundo. Otra vez, Tertuliano de Cartago escribió una obra llamada Contra Marción, en la cual lo describió como ese ratón póntico que ha hecho pedazos los evangelios. Así que, amigos, sí, se encontraron errores en algunas de las primeras copias. A veces estos se producían sin querer y accidentalmente a través de un escriba que cometió un error, pero también sucedieron intencionalmente. Y no se corrigieron contra los autógrafos en los centros clave de la iglesia. Un ejemplo notorio de esto se puede encontrar en 2 manuscritos que son muy apreciados por los críticos textuales modernos de esta época, los códices Sinaítico y Vaticano, así como varios otros manuscritos griegos. Si miras el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, encontrarás en Mateo capítulo 27, versículo 49, en ambos manuscritos, puedes leer este versículo. Y otro, tomando una lanza, le atravesó el costado y salió agua y sangre. Si conoces muy bien la Biblia, sabes que hay un problema aquí. El Evangelio de Mateo no registra a un soldado perforando el costado de Cristo, lo cual solo está registrado en el Evangelio de Juan 19, versículo 34, pero en el manuscrito Sinaítico y Vaticano está insertado allí en el capítulo de Mateo 27, versículo 49. Claramente, este fue un error que no había sido corregido. Y son estos manuscritos los que se están utilizando como modelos para remodelar nuestro Nuevo Testamento de hoy. Avancemos un poco más. Gracias por atenderme. Vamos a prestar atención por unos minutos más. Así que tenemos el original de la Biblia. Esta está inspirada por Dios. Tenemos la evidencia del Nuevo Testamento mismo de su cuidadosa transmisión y tenemos evidencia específica de la Iglesia, evidencia histórica del cuidado dado en la preservación de las Escrituras. Bueno, ustedes podrían decir, ¿dónde están esos autógrafos? ¿Dónde están esos muchos manuscritos que teníamos en épocas pasadas a principio del siglo IV? Dios, en su toda sabia providencia, permitió que la gran mayoría de manuscritos fieles del Nuevo Testamento quedase irremediablemente dañados o destruidos. Gran parte de esto se produjo como resultado del período más importante de persecución temprana de los cristianos, que tuvo lugar bajo el emperador romano Diocleciano, que gobernó desde el año 284 hasta el 305. Y esta persecución fue conocida como la Gran Persecución. Comenzó con una serie de edictos contra los cristianos en el año 303
que específicamente, según el historiador Richard Gamble, quien enseña en la Universidad de Virginia, ordenó que los libros cristianos fuesen confiscados y quemados por agentes imperiales. Eusebio de Cesarea, el padre de la historia de la Iglesia, en la historia eclesiástica también nos da un relato de primera mano de esto en el libro 8, capítulo 2 de la historia eclesiástica. Él señala que esta persecución comenzó en el año 19 del reinado de Diocleciano. Cito: una carta imperial circulaba por todas partes que promulgaba y ordenaba el levantamiento de iglesias. Eso significa quemar o derribar edificios de iglesias. Y él habla de, cito, la destrucción por fuego de las Escrituras. Más cartas del emperador ordenaron, y cito, que los presidentes de todas las iglesias deberían ser enviados primero a prisión en todos los lugares y luego debían ser obligados por todo tipo de dispositivos a sacrificar, es decir, a ofrecer sacrificios a los dioses. El uso de la palabra presidentes probablemente significa a los ancianos de la iglesia. El historiador Harry Gamble nuevamente proporciona un relato muy detallado extraído de los registros locales de los eventos que tuvieron lugar en un solo lugar del Imperio Romano, una ciudad llamada Sirta, la capital de Numidia, en el norte de África, para ilustrar lo que sucedió en todo el mundo romano durante la persecución de Diocleciano. Gamble describe la escena que sucedió en Sirta. Dice que las autoridades imperiales, habiendo llegado a la casa donde los cristianos solían reunirse, el alcalde vino y le dijo a Pablo, no Pablo el apóstol, sino el obispo o el pastor de la iglesia: traiga los escritos de la ley y cualquier otra cosa que tenga aquí, de acuerdo con la orden, para que pueda obedecer lo que se ha mandado. Los registros indican que las autoridades en Sirta confiscaron y destruyeron al menos 37 copias de porciones de la escritura que esta iglesia poseía. Gamble observa, cito, es sorprendente en primer lugar que la congregación en Sirta poseyese tantos libros, que por lo menos eran los 37 que se mencionan. Además, cito, en cualquier cálculo, esta es una gran colección de libros para una congregación cristiana en un área provincial. Fin de la cita. Ahora piénsalo. Esto es solo un reporte de un solo pueblo. Esta persecución comenzó en el año 303 y no terminó hasta que Constantino emitió el Edicto de Milán en 313. Que serían 10 años. ¿Imaginas cuántos preciosos volúmenes de la palabra de Dios fueron entregados a las llamas durante este tiempo? Cualquiera de los autógrafos que no se habían gastado por el uso constante seguramente fueron destruidos en esta época. Pero John Owen nos recuerda que esta era la voluntad de Dios, porque si los autógrafos se hubieran conservado, probablemente los habríamos hecho ídolos y los adoraríamos en lugar de a Dios. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado mi video, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios te bendiga.